Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos al programa cultural, artístico, literario, Harry Confidencias en el Tiempo. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, en esta ocasión vamos a entrevistar al poeta Adam Sánchez. Esperemos que nuestro invitado nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de Adam Sánchez. ¿Qué tal, Adam? Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa. Hola, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un gran privilegio estar en tu espacio literario, Confidencias en el Tiempo, justamente para compartir algo de mi poesía y algunos rasgos característicos de mi vida. En cuanto a mi infancia, digamos, y también en cuanto a la evolución literaria que de repente he experimentado en los últimos años. Muchas gracias, de verdad, te felicito por este prestigioso espacio literario en que das vitrina, das esa oportunidad a escritores emergentes, a nuevas voces, nuevos exponentes de la narrativa y la poesía. Muchas gracias. Sí, el gusto de nosotros es enorme por tenerte aquí en el programa. Bien, esperemos que todo salga bien, porque a veces cuando hacemos este tipo de programas en vivo, a veces nos pasa una mala jugada la señal, ¿no? O a veces el audio. Pero bien, voy a leer la biografía de nuestro invitado, Adam Sánchez. Jaime Sánchez Lesma nació en Cajamarca el 6 de marzo de 1973. Transcurrió su infancia y se educó en Saña, distrito de Lambayeque. Al terminar la secundaria, su deseo era estudiar letras o psicología en alguna universidad, pero terminó convirtiéndose en autodidacta. Después incursionó en la locución radial, que le resultó muy gratificante al descubrir su verdadera vena de artista. Al poco tiempo llegó a trabajar en Radio Digital y Radio Láser Plus. Por esos años ya escribía versos y textos de reflexión moral o filosófica. Actualmente publica sus trabajos poéticos en redes sociales y participa en recitales de diversos veladas literarios. Publica su libro Ríos de Viento, que es poesía. Bien, Adán, cuéntanos cómo fue tus primeros años del lugar donde naciste, tu infancia, tu adolescencia, en resumen. ¿Cómo fue el lugar del lugar donde naciste en aquel entonces? Gracias, Jonathan. Sí, bueno, yo soy cajamarquino. Yo nací en Cajamarca, provincia de San Marcos, en un pueblecito de la altura cajamarquina llamado Ichocán, ¿no? Ahí nací y ya a los 9 meses me bajaron a la costa. De ahí ya me crié en Chiclayo, es el departamento, digamos, de Lambayeque, en un pueblecito llamado Saña, pero en un campo, digamos, agrícola. Ahí transcurrí mis años de infancia, ¿no? Yo en realidad hasta hoy recuerdo gratamente esas aventuras, las travesuras, las curiosidades, que se hicieron lindas vivencias para mí en el campo, en los arrozales, ¿no? Donde yo me crié y trabajé, ¿no? Trabajé desde niño, yo me aboqué a la agricultura, al pastoreo, porque esas eran las únicas actividades a las que uno debía dedicarse para sobrevivir. Y dicho sea de paso, para ayudar a mi madre, porque mi madre fue padre y madre para nosotros. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía pues 8 años, ¿no? Muy niños. Y desde ahí nos vimos en la necesidad de apoyarla a mi madre. Y yo como hijo mayor, porque somos 3 hermanos, como hijo mayor tuve que abocarme a la chacra, al regadío, al cultivo de arroz, de maíz, de hortalizas. Y ahí me crié, ¿no? Eso fue mi ambiente típico, que dicho sea de paso, pues considero que eso fue lo que posteriormente me inspiró, ¿no? De repente para querer escribir, para querer inclinarme a la lectura, a la escritura, aunque esto pues me llegó tarde, esto fue tarde, lo desarrollé tardíamente.
Pero considero que ahí fueron los primeros gérmenes embrionarios, digamos, de mi curiosidad por la lectura y la literatura, ¿no? Perfecto, perfecto. Dinos, Adán, ¿cómo fue tu primera experiencia con los libros, con la lectura? Y quiénes fueron tus primeros referentes literarios y que esos referentes literarios quizás hasta hoy se siguen manteniendo. Cuéntanos al respecto. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Porque sabemos que todo poeta, todo escritor, siempre tiene esa primera relación, esa primera cercanía con la lectura, con los libros. Cuéntanos al respecto. Sí, claro, naturalmente, ¿no? Todo escritor, todo poeta tiene referentes y fuentes de inspiración. Te repito una vez más, yo me crié en un ambiente campestre, ¿no? Un ambiente campesino, ¿no? Y bueno, desafortunadamente en esos tiempos no teníamos bibliotecas en el pueblecito, no había bibliotecas, ¿no? O si lo sabía, pues de una forma, digamos, escasa e inaccesible, ¿no? En cuanto al costo. Yo nunca conocí una biblioteca. A los libros que yo tenía alcance eran simplemente manuales, digamos, de didáctica escolar, ¿no? De los que yo por ahí a veces los conseguía, a veces de segundita, usaditos, o periódicos que a veces por los caminos yo los encontraba y me daba la curiosidad por leer, ¿no? Entonces, otros libros verdaderamente no, te digo la verdad que yo en ese tiempo no gocé de esa facilidad como para tener acceso a obras de narrativa, de poesía, de conocer de repente a Abraham del Valdelomar, a César Vallejo, a otros autores, ¿no? Que ya después se hicieron muy familiares para mí, ¿no? Lamentablemente no, pero en mí siempre había, digamos, esa curiosidad, esa intuición, ¿no? Por querer escribir, por querer curiosear o garabatear. Se me daba, ¿no? Se me daba por escribir a veces en papeles o en cartulinas, a veces agarraba yo incluso dibujaba, ¿no? Dibujaba, por ejemplo, las mascotas, por decir mi perro, ¿no? Que con mi perrito pues íbamos a todo lugar a veces a cazar aves y tantos animalitos del campo, ¿no? Entonces dibujaba mi perro, lo dibujaba y graficaba sus diálogos, ¿no? Yo hilvanaba sus diálogos, ¿no? Sin haber tenido pues siquiera un contacto con una obra poética, narrativa, ¿no? O sea, como que de una por intuición, ¿no? Por intuición, por instinto, de repente se me daba por hacer eso, ¿no? Y de pronto disfrutábamos porque yo los hacía leer a mis hermanos, decía, mire, acá está Chocolate, está hablando, ¿no? Se está comunicando con el gatito, en fin, un diálogo entre animales, ¿no? O sea, fabulaba, ¿no? Y bueno, pues eso creo que fue como un anticipo para que ya en mis años posteriores de repente yo tenga esa curiosidad. Te digo la verdad que en ese entonces no tuve referentes literarios, no tuve autores conocidos. Eso ya viene a darse recién hace 8 años, recientemente que yo llego a descubrir de repente mi vocación o mi curiosidad por la escritura. Pero, no obstante, en mi juventud, pues, todo librito que encontraba, revistas, siempre los leía y siempre se me daba por escribir, aunque de una forma, pues, a veces vaga o instintiva, ¿no? Así era mi discurrir. Ya luego te voy a explicar cuáles son mis referentes literarios ya en los últimos años, donde ya tomo en serio esto de la escritura y la poesía. Bien, Adán, ya como un autor que ya tiene publicado un libro y tiene varias participaciones en antologías y en recitales, dime, Adán, hoy por hoy para ti, ¿qué concepto, qué definición le das tú a la literatura actualmente? Bueno, la literatura es un medio eficaz para retratar la realidad, la belleza, ¿no? Es una forma, digamos, de expresar la experiencia humana a través de la palabra. La literatura, de alguna forma, es también transformadora, de alguna forma es redentora, ¿no? Sobre todo en los tiempos difíciles, deprimentes o a veces tan cruciales que a veces uno vive, la literatura nos conduce a una suerte, digamos, de refugio o de salvación hacia la ficción, ¿no? Recuerdo mucho este librito de Mario Vargas Llosa al hablar de Juan Carlos Onetti, ¿no? Un viaje a la ficción.
donde él dice, pues, ¿no?, que la mejor manera a veces de evadir la realidad opresiva, angustiante, es dando un viaje hacia la ficción, ¿no?, hacia la imaginación, donde hay que crear un mundo paralelo, un universo paralelo, donde ahí sí puede cristalizarse nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Y esa es la literatura, y la literatura considero que es un medio eficaz también para de alguna forma transformar la sociedad, humanizar a la sociedad. Hoy más que nunca hace mucha falta eso. Yo sí, porque durante toda la historia se ha demostrado que la literatura sí, de alguna forma le da una nueva faz, una nueva fisonomía a las sociedades, las cambia, las transforma, contribuye mucho a la humanización. Para mí es eso la literatura en concreto. Bien, y ahora dime, con un libro de poemas publicado, ¿qué entiendes tú por poesía? ¿Qué es la poesía para Adam Sánchez? La poesía es una suerte de desbordamiento, ¿no?, de las pasiones, las emociones del alma, ¿no?, que a veces se ve subyugada y sin embargo tiene ese anhelo, tiene ese anhelo de buscar siempre la libertad de la palabra. La poesía es creadora, es testimoniadora, es cuestionadora. La poesía para mí es precisamente darle forma a la esencia secreta de las cosas, ¿no? Es la esencia misma de las cosas, como decía García Lorca, ¿no? A veces que la poesía es la que anda por las calles y le da forma al misterio de las cosas. O como decía también Pablo Neruda, ¿no?, que es una suerte de insurrección, ¿no?, donde se expresa, pues, ¿no?, el sinsentido del hombre y del cosmos. O como decía, pues, Octavio Paz, ¿no?, la poesía es creación, ¿no?, es creación, donde la experiencia humana se transforma en poema, en los que verdaderamente se reflejan las personas que leen o contemplan o hacen propia la vivencia de la poesía. La poesía, en fin, en última instancia es una forma de darle sentido a la vida, de encontrarle sentido a la vida. Es una forma de comunicarse íntimamente con la realidad. Y para mí también la poesía tiene mucho que ver con el alma, con el espíritu, ¿no? Por eso bien lo decía Vicente Huidobro, ¿no?, en su arte poética, que el poeta es un pequeño Dios, donde dice: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema, ¿no? O sea, es maravilloso realmente. Hay tantos célebres y geniales poetas que lo han definido la poesía de una forma tan sublime. Yo hago mío justamente esas concepciones. Para mí tiene un sentido sublime, enorme, la poesía. Ojalá pues la vida me permita, ¿no?, de alguna manera contribuir con algunas obras poéticas que sean pues del agrado de los que me leen. ¿Qué opinas sobre la poesía actual? ¿Crees que está en constante evolución, ha evolucionado con el tiempo, o a diferencia de las generaciones anteriores se ha quedado detenida en el tiempo? Sobre todo la poesía peruana. ¿Qué opinas tú de la poesía actual? ¿Qué diferencias encuentras con las generaciones anteriores? Mira, digamos que hay un contraste, ¿no? Veo mucho potencial poético en las nuevas generaciones. Tienen gracia, tienen esa chispa, esa intuición casi divina por escribir. Sin embargo, no salen, digamos, de ese aletargamiento, o no salen de esos esquemas a veces un poco cursis o de repente repetitivos de la poesía, ¿no? O sea, lamentablemente no veo un movimiento de vanguardia como sí lo hubo pues en la época, digamos, de surrealismo, creacionismo, vanguardismo, ¿no? O sea, yo quisiera, ¿no?, de que ya haya una nueva generación que ostente una nueva poética, ¿no? Una nueva poética, un nuevo movimiento que esté íntimamente vinculado a humanizar o cambiar precisamente el mal estado de la sociedad actual, ¿no? Después de la década del 70, la generación del 70, que era pues este movimiento cero,
lo escuchamos Hora Cero, ¿no? Donde pues surge Enrique Verástegui, Jorge Pimentel, ¿no? Con sus poemarios que ya están íntimamente vinculados a la calle, al día a día, a la vida cotidiana, al descontento, a la protesta social, que es muy, muy loable, por cierto, ¿no? Sin embargo, no trascendió, ¿no? Como que se estancó, se anquilosó, y hoy necesita justamente renovar precisamente esos aires poéticos. Yo considero que sí nos vemos en esa imperiosa necesidad, y sin embargo no descarto esa posibilidad de que sí, de que de alguna forma dé un salto cualitativo la buena poesía. Yo apuesto y confío, estoy convencido en ese gran potencial, en esa gran virtud de las nuevas generaciones en la poesía nacional. Según lo que mencionaste, ¿cuál sería esa nueva vanguardia, esa nueva temática, ese nuevo aire, ese nuevo estilo de la poesía actual, para que se dé como tal, de acuerdo a tu perspectiva, lo que acabas de mencionar de la poesía? ¿Qué es lo que faltaría o qué es lo que sería esencial? ¿Cuál sería la temática principal que se predicaría dentro de la poesía? Bueno, alguna vez Octavio Paz, hablando de Emilio Westphalen, dijo que su poesía, Emilio Westphalen, es inmune o está limpia de toda ideología, de todo fanatismo o de todo atavismo, ¿no? Pasadista, en fin, consideró que era una poesía pura por sus rasgos o expresiones surrealistas. Y yo suscribo eso y digo, sí, está bien, o sea, la poesía debe tener una vena humanista, eminentemente humanista, ¿no? Limpia de todo fanatismo, limpia de todo extremismo, porque yo creo que la poesía extremista, si bien en cierta medida puede expresar el descontento, puede expresar la protesta social, que es muy necesaria e imprescindible, pero también se convierte en algo virulenta, algo que de pronto se degenera, ¿no? Entonces la poesía debe estar un poco al margen de eso y desarrollar más el humanismo y básicamente... Yo soy de la idea que la poesía debe abordar hoy más que nunca el problema de la salud mental. Hoy la sociedad peruana, hace unos años las estadísticas lo dijeron, de que el problema de la salud mental iba agudizándose cada vez más. Y es verdad, de cada 8 o 7 peruanos a veces 2 o 3 están ya con problemas, con trastornos, desórdenes mentales. Hay un serio problema de salud mental que incluso las autoridades, los analistas, los estudiosos soslayan esa problemática, no la abordan, ¿no? Y yo soy de la idea de que la poesía o la narrativa, aunque hay muy buenos libros de narrativa que abordan problemas de la locura, de la demencia, de la salud mental, la poesía también de alguna forma debe revelar o debe desentrañar precisamente esa problemática, ¿no? Y debe contribuir de cualquier manera a sosegar un poco más la población y en vez de infestarlo de mucho fanatismo político, ideológico, más bien redimirlo, ¿no? Redimirlo a los individuos de esa suerte de resentimiento social y hacer ver la vida, el horizonte de la vida de una forma más humana, más constructiva, más positiva, más objetiva y consecuente, y básicamente crear una suerte de mística, ¿no? De mística donde prevalezca también la fe, los valores, la ética. En fin, doy una simple opinión, digamos, una perspectiva que más o menos voy esbozándolo, ¿no? En mi poco conocimiento y mi poca experiencia. ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir tus poemas? Bueno, como te dije, cuando yo recién empecé no tenía ningún referente, ninguna fuente de inspiración. Tardíamente, esto ya lo vengo a tomar muy en serio hace más o menos 8 años atrás, donde de pronto se me da por escribir relatos, poesía, sin tener referentes, ¿no?
Entonces, ya reuniéndome, frecuentando con mis amigos en los recitales, ellos de pronto me guían y me hacen descubrir muchos autores, ¿no? Dice, pues, por ejemplo, el primer autor que descubrí, y que, bueno, es universalmente conocido, pues, ¿no? César Vallejo, donde más o menos me inclino a leer sus libros, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos, Trilce, donde ya pues uno se deslumbra con esa, digamos, con esa vanguardia poética que él establece rompiendo la preceptiva poética, ¿no? César Vallejo, luego Pablo Neruda, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada, un libro tan romántico, tan bonito, y otro libro también revolucionario, Residencia en la Tierra, ¿no? Que también es interesante, y los autores más vitales o capitales para mí, quienes de alguna forma considero que recibe un decisivo influjo en la poesía, son para mí Octavio Paz y Vicente Huidobro, ¿no? Octavio Paz, su libro Libertad bajo palabra, ¿no? Una poesía exquisita, lleno de imágenes, lleno de mística y filosofía, impregnada de mucha filosofía. Para mí es un excelente poeta, que lo tengo de cabecera. Vicente Huidobro, que hace rato te expliqué, ¿no? Que hablaba sobre la actividad creativa, ¿no? Del poeta, que el poeta debe crear universos nuevos y transformar su realidad. Por eso decía que el poeta es un pequeño Dios, ¿no? Entonces, ellos son mis referentes, además de otros, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Con sus rimas, sus leyendas, y así otros autores interesantes que han confluido de alguna forma digamos, en el quehacer poético en el que me encuentro, ¿no? ¿Cómo nace tu libro de poesía Río de Viento? ¿A qué se debe ese título? Buena pregunta. Ese librito, sinceramente, está estructurado en dos partes. La primera parte, que se llama Río de Viento, y la segunda parte, que se llama Río de Noche. Río de Viento tiene que ver con una suerte, digamos, de lirismo, ¿no? De exaltado lirismo, donde exalto los sentimientos, el amor, la hermosura, la naturaleza, pongo al descubierto mi sensibilidad por el mundo, la vida misma, básicamente los sentimientos y la belleza, ¿no? Hablo de amor, hablo de esa esperanza, de la angustia, del dolor, ¿no? Y también de esas fantasías, ¿no? Existenciales, ¿no? De querer, de alguna forma, querer alcanzar algunos sueños respecto a la evolución misma como persona, como espíritu, ver de qué manera uno puede mejorar, ¿no? Mejorar en su calidad humana. Todo en cuanto, digamos, a la hermosura y la belleza. Y el Río de Noche ya tiene que ver con la problemática existencial humana. Ahí abordo ya no solamente los problemas sociales, como la pobreza, la miseria, el desempleo, la calle, que suele ser hoy en día muy peligrosa, ¿no? Sino también el problema de la salud mental, como hace un instante te hablaba, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un poema donde dice Pócima de mis delirios. Ahí abordo sobre los conflictos interiores, un individuo maníaco depresivo, un tanto paranoico, que de alguna forma busca un desahogo y se entrega de repente alguna suerte, digamos, de alternativa, a veces destructiva para uno mismo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, un libro que incluye un contraste por entero, ¿no? Río de Noche y Río de Viento, que así empieza el libro. ¿Con qué parte de la vida o con qué parte de, ¿no? En este caso de lo que es la parte más humana o de la vida lo vuelvo a repetir, relacionas ríos? ¿Con qué lo relacionan los ríos y con qué relacionan los vientos? Poéticamente hablando, metafóricamente hablando. Ya, el río para mí, ahí lo simbolizo justamente a la vida, ¿no? Que es un constante fluir, un constante cambio, ¿no? O sea, tengo ahí cierta impronta heraclitiana, ¿no? Donde decía pues que la vida pues es como el río, ¿no? Que el río cambia, evoluciona constantemente, todo es cambio,
el río para mí ahí es la vida en incesante cambio. Y los vientos, precisamente esa suerte de ensoñación o de aspiración a querer cristalizar de repente los anhelos, los deseos más supremos del ser humano, una suerte, digamos, de espiritualización que le quiero dar justamente al individuo que padece, al individuo que sufre, que le duele su propia vida, ¿no? Eso, ¿no? O sea, le doy una metáfora o unas dos metáforas juntas para retratar en conjunto la esencia misma de la vida. Bien, bien, perfecto. ¿Cuál sería el objetivo final de tu libro Ríos de Viento? Poéticamente hablando, ¿cuál sería, qué impresión se llevaría el lector al final, al concluir, al terminar de leer tu libro? Bueno, soy sincero en asumir de repente algunas carencias o limitaciones. Ese libro lo escribí más o menos hace 2 años. Yo soy sincero de que de repente no adquirí mucha cultura literaria porque estoy en ese proceso de evolución. Sin embargo, hay ahí una suerte digamos, de clamor lírico y existencial, ¿no? Donde busco concientizar. Primeramente empiezo por sensibilizar en cuanto al amor, a los sentimientos, el nivel de humanidad que cada sujeto, cada persona debe guardar dentro de su corazón. Y en segundo lugar, concientizar ya con Río de Noche justamente sobre esa problemática interior, ¿no? Sobre esos conflictos interiores que uno abriga dentro de su alma, ¿no? Porque como bien lo dicen los psicoanalistas, pues, ¿no? Nosotros tenemos no solamente el lado consciente, racional, sino también el inconsciente, donde ahí están pues nuestros recuerdos más remotos, nuestros conflictos, nuestros traumas, nuestros complejos, ¿no? Están todo ahí, ¿no? Y entonces el ser humano vive en esa permanente pugna, en esa permanente tensión, ¿no? Donde están sus instintos, sus impulsos destructivos y también lo que de alguna forma le da alivio y le da alternativa a su propia vida. Vive su eros y su tánatos, ¿no? Entonces busco de alguna forma darle manifestación y darle forma a través de este libro, aunque de repente de una forma embrionaria, de una forma de repente carente de técnica o de las debidas, de las debidas figuras estéticas. Sin embargo, ahí pongo de manifiesto esa mi preocupación y busco sensibilizar de esa manera al lector. Perfecto. ¿Cuáles son tus horarios para escribir tus poemas? ¿Tienes un horario fijo? O eres o tienes escribes al momento que se te presenta la inspiración, como diría Cortázar, escribo yo en el metro, en el café, ¿no? Cuando me llega la inspiración. En caso tuyo, ¿cómo es? ¿Tienes un horario fijo o simplemente escribes cuando te llega la inspiración y haces tus apuntes? ¿Cómo es tu caso al respecto? Bueno, yo por la vida que llevo, porque como te repito una vez más, yo nunca pisé una aula universitaria, yo soy autodidacta, ¿no? Soy autodidacta, por mi cuenta leo, por mi cuenta investigo y escribo, ¿no? A duras penas. Yo realmente trabajo durante el día. Sin embargo, el trabajo que yo desempeño me facilita, ¿no? Me facilita algunas horas, algunos tiempos libres para yo poder en ese momento hilvanar, ¿no? Mis versos, mis frases, crear imágenes. Y yo estoy trabajando y simultáneamente estoy creando, estoy imaginando. Ya parezco pues un orate, una persona que anda en permanente delirio, ¿no? A veces mis amigos como que se sorprenden, pero yo soy un convencido de que mientras uno puede, pues uno tiene que mantenerlo a la mente activa, hay que ir creando, ¿no? Hay que darle fuego a la imaginación. Así es que yo trabajo
En mis horas de trabajo yo trabajo como comerciante, ¿no? En un mercado. Y hay horas pues que no hay nada, no hay clientes, está todo libre, todos están en otras cosas. Y yo estoy, mientras tanto, estoy imaginando, creando, escribiendo, ahí con mi celular. Y en la noche, ya cuando llego a la noche, porque normalmente en la noche es un poco difícil y además pesado porque uno llega cansado, en la noche lo único que hago es ordenar, ¿no? Ordenar los poemas, ordenar las frases, los textos, o en todo caso ya corregirlos, y ya algunos ya considero que ya están, ¿no? Esa es mi rutina diaria, esa es mi forma, digamos, de escribir. Yo no tengo un horario fijo, ni tampoco soy un disciplinado, como lo decía Mario Vargas Llosa, Cortázar o Flaubert mismo, ¿no? Perfecto. Y cuéntanos tu experiencia con este trabajo que tuviste, o lo que tienes hasta hoy con el trabajo de locución. ¿Cómo nace esta aventura por la locución? Es una forma, una especie de arte, según te acuerdo de tu biografía, ¿no? De esa vena artística de locución que tú encontraste en su momento. ¿Lo sigues desarrollando hasta hoy en día o ya quedó ahí en el pasado? Cuéntame al respecto, esta experiencia que tuviste con la locución. Agradezco tu pregunta, de verdad que me enternece y me emociona tu pregunta realmente, porque me lleva a viajar, ¿no? A través del tiempo. Yo cuando te digo que yo viví en el campo, ya terminé la secundaria, yo siempre tenía esa inquietud, ¿no? Por darle luz a mi expresión, ya sea oral o escrita, ¿no? Entonces, se me dio por querer hablar, ¿no? Por querer animar, por querer expresarme en público. Entonces, pero yo pues carecía de, bueno, si bien es cierto, fui un alumno sobresaliente en la secundaria, ¿no? Tuve cierto reconocimiento, pero no bastaba con eso, ¿no? Como para tener pues una sólida cultura literaria, una solvencia intelectual, ¿no? Para desenvolverme, porque también tiene que ver mucho la influencia cultural de tus padres, el ambiente donde has vivido. Y para mí todo estaba en contra, porque era un ambiente sumamente adverso, ajeno a eso, ¿no? Que voy a aprender de una chacra, de un campo, pues, ¿no? Hasta mi habla materna, ¿no? Estaba plagada de barbarismo, de expresiones incorrectas. Pese a eso se me dio, ¿no? Por querer animar, ¿no? Querer animar espectáculos, porque yo también amo la música, ¿no? También tuve un tiempo en que estuve acompañando una agrupación musical, ¿no? Tropical, como cantante. Pero antes de eso, pues eso ha sido ya hace 15, 20 años atrás. Pero en mi juventud, como te digo, para empezar con eso de la locución, se me dio con esa necesidad imperiosa por expresarme, por animar espectáculos. Y empiezo animando en equipo de sonido, ¿no? En equipo de sonido. En ese tiempo los equipos de sonido solían ser como orquestas, muy solicitados, muy reclamados, ¿no? Por a veces por las familias, por las poblaciones para sus fiestas. Y yo iba a animar, ¿no? Y animaba eventos, por ejemplo, 15 años, matrimonios, bautizos, ¿no? Y bueno, al comienzo sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho porque como que hay que educar la voz, ¿no? Hay que cultivar la voz, hay que tener cierta elocuencia. Entonces como que a veces me derrotaba, yo mismo me desanimaba, decía no sirvo para esto, ¿no? Porque las hacía mal, a veces las animaciones me reprochaban, a veces me menospreciaban, decían no sirve para eso. Pero pese a eso yo seguí, insistía, hasta que ya intenté trabajar en una radio, ¿no? En ese entonces hay un pueblo aledaño de Saña, que es Cayaltí, y había una radio, pues, ¿no? Que era muy sintonizada. Entonces dije, ¿qué tal si yo voy a esta radio, ¿no? Me pruebo ahí, de repente me aceptan para yo conducir un programa. Y fue así, pues, ¿no? Fui, y el dueño muy generoso, muy amable, ¿no? A quien recuerdo, Paul Alvarado, ¿no? Si me está viendo, mi abrazo, mi saludo respetuoso hasta Cayaltí. Y empecé ahí, ¿no? Me probaron, me dijo, bueno, tienes buena voz, puedes animar programas. Ah, perfecto. Empecé animando programas tropicales. Trabajé como 1 año, 2 años. Posteriormente, cuando ya llego a tener mi primera hija, porque yo la llego a tener en Pacasmayo, que es el puerto de Pacasmayo, pertenece a La Libertad, no había trabajo y bueno, intenté trabajar nuevamente en otra radio. Fui, me presenté, me pusieron a prueba y me aceptaron, ¿no? Porque ya para ese entonces ya tenía la experiencia de radio digital. Empiezo a trabajar en Radio Estéreo Láser Plus, ¿no? Y llego a tener programas. Entonces, a partir de ahí, al mismo tiempo que animaba en radio, al mismo tiempo trabajaba como maestro de ceremonia. Hasta hoy trabajo, te digo la verdad, hasta hoy trabajo. Claro, ya no hago locución.
hay algunos amigos que me llaman para la radio, ya no hago locución, pero sí trabajo como maestro de ceremonia, ¿no? A veces me invitan, aunque ya no quiero estar ya en esos eventos, porque a veces son de mala noche, un poco peligrosa la calle como está ahora, ¿no? Pero sigo, en realidad es muy gratificante, hay muchas satisfacciones, adquirí ciertas experiencias, la cual me felicito yo mismo. Perfecto. Ahora pasando al ámbito ya más personal, ya más quizás algo íntimo del pensamiento, ideología. ¿Cómo te consideras tú? ¿Creyente, agnóstico, ateo? Bueno, yo honestamente yo soy agnóstico, no obstante que provengo de una familia eminentemente cristiana, evangélica, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era adolescente pues acompañaba a los cultos, a la iglesia, a mi abuelita, ¿no? Y me adentré mucho, ¿no? A la palabra de Dios, a las cosas de Dios, las cosas divinas, ¿no? Sin embargo, ya después surge una decepción, ¿no? Y veo la otra cara de la realidad con respecto, digamos, a la humanidad misma, ¿no? Que a veces no se condice con las cosas santas y bueno, una suerte de cositas por ahí que ya me hicieron ver la vida, el universo, la existencia misma desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, pues hoy soy agnóstico, quiere decir que considero pues que el ser humano no tiene esa facultad de conocimiento como para alcanzar verdades absolutas o tener la certeza de que Dios existe o no existe, ¿no? Simplemente estoy en esa postura, ¿no? De no saber si existe o no existe Dios, y sin embargo soy muy respetuoso de las congregaciones religiosas, de la Iglesia Católica, ¿no? De las muchas confesiones. Soy muy respetuoso y considero que es imprescindible, es muy importante para el ser humano, hoy más que nunca, ¿no? El ser humano, el peruano o cualquier persona que vive en estos tiempos difíciles, inciertos, traumáticos, la fe ayuda mucho, ¿no? Y para mí el tema religioso, te digo también, al igual que el tema de la salud mental, el tema religioso para mí es un tema que me pone en una suerte, digamos, de inclinación obsesiva para desentrañar esas cosas. Ojalá pues me permita la vida leer y descubrir algunas cosas en torno a ello. ¿Y cómo te consideras en el ámbito político? ¿Te consideras de la derecha, del centro, de la izquierda o eres anarquista? ¿Cómo te consideras? Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni anarquista. Simplemente estoy del lado de la justicia y la razón humana, ¿no? Hasta hace unos años atrás era de izquierda, obviamente, ¿no? O sea, siempre tenía esa digamos, esa inocencia, ¿no? Esa convicción a que de repente los grandes actores, los grandes protagonistas de la izquierda puedan hacer algo por la humanidad o por la sociedad misma, ¿no? De alguna manera sacarlo digamos, del atraso, de la ignorancia, ¿no? O de la criminalidad que uno vive en estos tiempos. Pero luego me di cuenta de que tanto la izquierda como la derecha están justamente en esa misma podredumbre moral y fariseísmo político, ¿no? Hay una suerte de hipocresía y también de ineptitud, que incluso ni lo uno ni lo otro van acorde con la imperiosa necesidad de los tiempos, ¿no? Entonces, la derecha para mí siempre es siniestra, nefasta, es leonina, ¿no? Es explotadora y lleno de prejuicios. La izquierda a veces es extremista, fanatista, prejuiciosa. En conclusión, simplemente yo me hallo del lado de la razón y la justicia humana, así lo concluyo. Perfecto, perfecto. ¿Qué opinas tú de la literatura contemporánea juvenil actual, sobre todo la juvenil actual del Perú, de nuestro país? ¿Crees que hay un futuro literario? ¿Crees que hay, con el tiempo va a haber buenos poetas, buenos narradores? ¿Ya has leído alguno de ellos? ¿Puedes mencionar alguno de ellos? ¿Qué opinas al respecto de la literatura contemporánea juvenil? Bueno, sí, yo veo que hay un enorme potencial poético en las nuevas generaciones. Bueno, a los que yo pues he tenido acceso son pues a los poetas con quienes yo frecuento, ¿no? Por ejemplo, hay un gran poeta, por cierto, muy interesante, ¿no?
y que ya ha tenido reconocimientos como es es de Miguel Ildefonso, ¿no? Muy buen poeta. También está Rodolfo Ibarra, ¿no? Que es un poeta contestatario, muy interesante, que aborda la realidad de una forma descarnada, pero llega siempre al punto clave, ¿no? de la alternativa. De toda esa constelación de poetas contemporáneos, rescato muy buenas cualidades. Sin embargo, deploro de que no obstante eso, aún no haya esa cohesión o esa suerte de vanguardia, no haya un movimiento de vanguardia como lo hubo pues en las décadas anteriores, ¿no? Como el vanguardismo, surrealismo, creacionismo, un movimiento de vanguardia que de pronto le cambia el rostro de la poesía y sobre todo los fundamentos de la nueva poética, ¿no? Yo reitero una vez más, me gustaría que la poesía esté íntimamente vinculada al problema de la salud mental, al problema de la humanidad en sí, de la sociedad, ¿no? O sea, porque hoy bien se sabe, pues, ¿no? que nosotros estamos en todo ese apogeo de la videocracia, como decía el finadito Marco Aurelio de Negri, ¿no? En el poderío de las imágenes, del espectáculo, de la política mediática, ¿no? Del marketing, la publicidad. Se vive eso. Y sin embargo, no hay, digamos, medios eficaces que cambien eso, ¿no? Que lo reviertan esa situación. No lo hay. Y yo sí expreso ese clamor, ese anhelo de que tal vez la poesía, bajo una nueva perspectiva, sí contribuye a eso, ¿no? A humanizar más a la sociedad y a alejarlo un poco de sus extremismos y de sus resentimientos sociales. Perfecto, perfecto. ¿Qué consejo le darías tú a un escritor que tiene la idea de publicar por primera vez? ¿Qué consejo le das? Bueno, al igual que yo, ¿no? Al igual que yo, y como tú tienes ahí en tus manos el librito, ¿no? Río de Viento, yo realmente no lo publiqué en una editorial, porque, valga en verdad, de las editoriales, pues, te ponen condiciones, y la primera condición es el costo económico, y tú bien lo sabes, ¿no? Ese es el requisito primordial. Y el costo suele a veces ser un poquito elevado, ¿no? A veces resulta inaccesible para una persona que recién empieza. Yo me vi en la necesidad de hacerlo a través de una imprenta, ¿no? En Azángaro, ¿no? O sea, mandé a imprimir mi librito, lo compuse, y yo empecé por esa experiencia. Claro, eso no quiere decir que siempre vaya a ser lo mismo, ¿no? Que de ese modo siga publicando, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que las editoriales, los medios son importantes, ¿no? Para difundir ampliamente el trabajo literario. Y uno que empieza en la poesía y quiere publicar, pues que empiece con humildad, con paciencia, y que busque los medios más accesibles que estén a su alcance para convertirlo en una realidad, su obra literaria, su obra poética, ¿no? Sacar a la luz, ¿no? Sus textos, su obra, su fruto literario, que sería muy interesante. Y lo otro, que una vez ya tenido el libro, pues difundirlo, ¿no? Así como tú, ¿no? Tocar puertas y darlo a conocer su libro, ¿no? Los medios, en las veladas literarias, en las redes. Yo, por ejemplo, como tú ves, a veces me veo en la necesidad de ponerme de manifiesto en lo que escribo, mis poemas siempre escribo, en las redes, doy a conocer, ¿no? Así, ¿no? Hay formas de difusión, hay formas de poner de manifiesto nuestra obra poética con paciencia, con humildad y con mucha convicción. ¿Qué proyecto literario viene ahora? ¿Qué libro vas a publicar? ¿Vas a seguir con el género poético o también pretendes abarcar el género narrativo? ¿O qué libro vas a publicar? ¿Cuál es el próximo libro a publicar? Bueno, de inmediato ya tengo por ahí un borrador de un nuevo poemario, ¿no? Que, bueno, provisionalmente lo he titulado como Rosas de Luz y de Niebla, ¿no? Ya tengo por ahí, sino que a veces por la premura del tiempo, las complicaciones de la vida a veces como que lo limitan a uno, pero cabe la posibilidad que ya en unos mesecitos más ya lo dé a conocer ese segundo poemario. Y también tengo por ahí unos relatos que quiero publicar, también un libro de cuentos
una novelita que ya la tengo pues hace 5 o 4 años atrás, tengo mi borrador, ahí lo ando corrigiendo también una novelita porque a veces pareciera ser un poquito ambicioso también para la narrativa, quisiera incursionar en esta nueva experiencia de la narrativa, ¿no? Y lo cual eso me llena de expectativa y de emoción, ojalá pues la salud, la vida y el tiempo me lo permita, ¿no? Y en el ámbito del género narrativo, ¿tienes la misma temática en tu poesía? ¿Abordas el mismo tema psicológico humano? ¿Vas con esa misma intención o tienes otro tipo de temática narrativa? Sí, eso siempre es el común denominador, digamos, en mi escritura, ¿no? El problema de la salud mental, ¿no? Lo cual eso no significa pues que uno lo aborde también de una forma improvisada o desinformada, pues para salud mental hay que leer algo de psicoanálisis, hay que leer un poco de Freud, de Carl Jung, hay que leer de muchos exponentes de la psicología profunda, ¿no? También en la narrativa voy a abordar temas de problemas de salud mental, también algo de la violencia, de la violencia callejera que se vive hoy en esta sociedad. Y algo también de la alienación, ¿no? Que promueve precisamente los medios televisivos, de espectáculo, ¿no? Porque dicho sea de paso, como lo advirtió Vargas Llosa en su Civilización del Espectáculo, hoy se vive precisamente la civilización del espectáculo, ¿no? Tiene mucha primacía, mucha predominancia, tiene mucho lo que es el espectáculo, lo cantinflesco, lo banal, ¿no? Lo vulgar, ¿no? Entonces todas esas cositas los abordo y aparte estoy con esa curiosidad por rescatar un poco sobre la tradición ancestral de mi tierra, de Cajamarca. Quiero escribir sobre costumbrismos, sobre su idiosincrasia de su pueblo y así, algo digamos, con una inclinación un tanto nativista y también un poco urbana y del problema de la salud mental. Bien, te voy a hacer 5 preguntas respecto a los libros y quiero que me lo respondas de manera puntual y concreta. ¿Qué libro te cambió la vida? A mí el libro que me cambió la vida realmente es de Erich Fromm, ¿no? El arte de amar. Cuando leí El arte de amar, y también te digo, José Carlos Mariátegui sobre los 7 ensayos, cuando lo leí apenas en mi juventud, 2 libritos importantes. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? El libro más inspirador es Libertad bajo palabra, de Octavio Paz. ¿Qué libro regalaría siempre? ¿Qué libro regalaría siempre? La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Muy interesante el libro. ¿Qué libro has leído muchas veces? Bueno, he leído este librito de Vargas Llosa, ¿no? El pez en el agua. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Actualmente me encuentro leyendo un librito de Flaubert, ¿no? Es Madame Bovary. Bien, ahora te voy a mencionar 2 autores y nada más eliges solo uno y te vas a quedar solo con uno. Y ya vamos a entender el porqué. ¿José María Arguedas o Mario Vargas Llosa? José María Arguedas. ¿José María Arguedas o César Vallejo? José María Arguedas. ¿José María Arguedas o Octavio Paz? Octavio Paz. ¿Octavio Paz o Pablo Neruda? Octavio Paz. ¿Octavio Paz o Gabriela Mistral? Octavio Paz. ¿Octavio Paz o Alejandra Pizarnik? Octavio Paz, siempre. ¿Octavio Paz o Vicente Huidrobo? Bueno, no quería decirte, ahí sí me pones en aprietos. Yo le daría la misma preferencia a los dos por igual. Bueno, vamos a suponer que te caes con Octavio Paz por la mayoría de votos. ¿Octavio Paz o Javier? Octavio Paz, definitivamente. Ya, bien. Bien, ya llegando ya quizás a la parte final del programa, cuéntanos dónde pueden adquirir tu libro, dónde pueden comprar tu libro, o cuáles son tus redes, donde tus lectores puedan encontrarte, puedan seguir leyendo tus poemas, lo que publicas en tus redes. Sí, claro. Bueno, yo difundo mi poesía a través de las redes, de mi Facebook, ¿no? Mi Facebook, también en YouTube,
también me encuentran como Adán Sánchez siempre, y también en algunos espacios literarios, ¿no? Pueden encontrar mis libros también en Viernes Literario, que todos los fines de semana en el Metropolitano de Lima, ahí en esos eventos, en esas veladas literarias, ahí ofrezco también mi libro Río de Viento, y también en Miércoles Culturales, que queda en el Óvalo Infantas, en el Cono Norte, ¿no? Los días miércoles. Y en las redes, ¿no? En las redes que constantemente difundo mis poemas de mi libro, todo lo que concierne, digamos, a mi creación literaria, lo van a encontrar, y buscando siempre sensibilizar o despertar la conciencia, ¿no? Estética y humana de mis lectores. Bien, algo que tienes que decir, o no lo has dicho durante la entrevista, algo que tengas que agregar, Adam. Bueno, nada, realmente satisfecho, totalmente encantado con la entrevista que me has hecho, realmente muy, muy linda, muy, muy bonita, y también tu calidez humana, ¿no? Tu generosidad con que me has hecho la invitación. Realmente lo único que a lo que me limito sería invitarlos, ¿no? Invitarlos a que sigan leyendo poesía, ¿no? Que sigan leyendo poesía, algo de narrativa. Siempre hay que leer, porque a través de la lectura o de la escritura, uno de cualquier forma mejora en su condición humana, ¿no? Le da a veces alternativa a esta suerte de problemática social, política, ¿no? que uno vive. Y bueno, y no perder las esperanzas, ¿no? Que los tiempos de alguna forma pasan, pero los tiempos de alguna forma tienen que mejorar, tienen que cambiar. Esta mala situación, estos malos tiempos que se viven, de pronto se van a tener que revertir, y con un granito de arena que nosotros podemos contribuir, nosotros como poetas a través de la escritura, y ustedes como lectores, con ese buen corazón, esa buena voluntad, todos contribuyamos a que esto cambie y nuestra sociedad mejore. Muy bien, ha estado con nosotros el poeta, el escritor Adán Sánchez. Gracias a todos por haber visto el programa, y los que no han podido verlo, lo van a poder ver en el canal de YouTube Harry Confidencia en el Tiempo, ya la entrevista ya editado, y algunos fragmentos en nuestro TikTok Harry Confidencia en el Tiempo, y en nuestras redes, ¿no? También como Harry Confidencia en el Tiempo, y en el Facebook principal Jonathan Ramírez Autor. Con nosotros será hasta otra oportunidad, y bueno, pues esperemos que nos acompañe otro autor, otro poeta, otro escritor en nuestro siguiente programa. Gracias a todos y saludos cordiales, y que tengan una linda tarde. Gracias.